Permítanme presentarles a John von Neumann, uno de los líderes del proyecto ENIAC. Von Neumann sabía que hacía falta un esquema más general de cómo debía ser una computadora. No debemos quedarnos con ENIAC como la única del mundo. Y ese esquema se llama la máquina von Neumann y fue el esquema que vimos en la primera clase. ¿Eso qué significa? Que cuando decimos qué es una computadora, cuáles son las características que debe tener una computadora, en realidad estamos hablando de si es o no una máquina von Neumann. Este es Alan Turing, uno de los principales del proyecto Bomb de Inglaterra. Turing sabía que se necesitaba una estructura general para las máquinas programables y diseñó lo que se llama la máquina de Turing. It's got ones and zeros. Program is getting transferred from here and telling the reader head what to do. So you can see it's changing. That 0 to a 1. That 1 just turned to a 0. Entonces, cuando hablamos de si la máquina es programable, en realidad lo que estamos preguntando es si es o no una máquina de Turing. Al salir del proyecto ENIAC, von Neumann diseñó la máquina IAS, llamada así por el Princeton Institute for Advanced Studies, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. La IAS seguía la estructura básica, pero también, a insistencia de von Neumann, usaba lógica binaria, lo cual se convirtió en el estándar para todas las computadoras de ahí en adelante. Von Neumann también refinó cuál debería ser la estructura de un CPU, una unidad aritmética lógica, mientras trabajaba en ese proyecto, y sigue siendo la definición actual. Los diseños de Turing, sin embargo, no pudieron ser adoptados en su vida hasta que aparecieron las máquinas lectoras de tarjetas perforadas. Estas máquinas fueron diseñadas por IBM y la idea al principio era simplemente ordenar las tarjetas. O sea, estas tarjetas tenían unos datos, unos números, y las máquinas se encargarían de ponerlas en orden. Y en algún momento alguien se dio cuenta que si las máquinas estaban leyendo las perforaciones de las tarjetas, podían efectivamente hacer parte del procesamiento que se hacía con los datos que había en esas tarjetas. Mientras todo esto estaba ocurriendo, hubo una gran innovación que se llamó el transistor. Transistor. Man has gone far toward matching some of the capacity of the human brain. He has done it with imagination, with the inventiveness and teamwork of the Bell Telephone scientists who are looking forward to the age just beyond the age of electronics. Si han oído hablar de el radio de transistores, como si no hubiera otro radio, han visto el impacto que ha tenido el transistor. El transistor hacía todo lo que hacían los tubos al vacío, pero más y mejor. But even a man-made computer designed to do hundreds of brain-like calculating jobs might need an Empire State Building to house it and a Niagara Falls to power and cool it if vacuum tubes were used in its construction. Substituting transistors for tubes, such a versatile machine could fit into a good-sized room, and power and cooling needs would be relatively low. Y a partir de la introducción del transistor, empezamos a hablar de la miniaturización de la computación. En particular, se empezó a hablar de la ley de Moore. Gordon Moore fue cofundador de Intel y él simplemente observó que cada vez los transistores eran más pequeños y los chips eran más densos. Y él decía que el número de transistores que hay en un chip se duplica cada 18 meses, es decir, cada año y medio. Entonces, cada 3 años se debería cuadruplicar. Esto fue adoptado por la industria de la computación en general como que la velocidad
de las computadoras se debería cuadruplicar cada 3 años. Y se ha tratado de mantener esa velocidad de mejora desde entonces.